de Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías, de la profesora Sandra Oblita, rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, así como también de Julián Díaz, director ejecutivo del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. Queremos destacar que esta actividad llega a nosotros gracias a una política de formación de cuarto nivel impulsada por el gobierno bolivariano, y en el mismo trabajan de manera articulada la Dirección de Investigación y Educación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Centro de Estudios para la Salud Colectiva y el Derecho a la Vida, César Codevi, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y la Dirección de Gestión Académica del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. En esta segunda clase abierta de la unidad curricular Epidemiología Crítica, correspondiente al segundo tramo de la segunda cohorte del Programa Nacional de Formación Avanzada Salud Colectiva, tendremos la grata compañía del profesor Gonzalo Basile, quien compartirá con nosotros en una disertación denominada Nueva Filosofía, Metodología e Instrumentación de la Observación Científica en Epidemiología. Gonzalo Basile, epidemiólogo y cientista social, graduado en Relaciones de Gobierno e Internacionales con maestría en epidemiología y posgrado. Se te cortó, Mari, ¿eh? No se escuchó. En Londres, Facultad de Ciencias Económicas y Políticas. Director general para América Mari, Latina. creo que se te cortó recién, ¿eh? Cuando estabas hablando se te cortó. No sé si al resto le pasó lo mismo. Se cortó y no se siguió escuchando. Entonces, ¿dónde quedé? ¿Alguno que me diga dónde quedé, por favor? ¿Se me Sí, se cortó. escucha? ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora te escuchamos. Volvé a repetirlo rápidamente y ya comenzamos. Perfecto, profesor. Dale. Con gusto. Buenas tardes para todas y todos. Reciban un caluroso saludo. Se te volvió a cortar, Mari. Sí, se volvió a cortar. De la profesora Sandra Oblita, rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, así como también de Julián Díaz, director ejecutivo del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. Queremos destacar que esta actividad llega a nosotros gracias a una política de formación de cuarto nivel, impulsada por el gobierno bolivariano, y en el mismo trabajan de manera articulada la Dirección de Investigación y Educación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Centro de Estudios para la Salud Colectiva y el Derecho a la Vida, César Codevi, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y la Dirección de Gestión Académica del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. En esta segunda clase abierta de la unidad curricular Epidemiología Crítica, correspondiente al segundo tramo de la segunda cohorte del Programa Nacional de Formación Avanzada Salud Colectiva, tendremos la grata compañía del profesor Gonzalo Basile, quien compartirá Creo que se le cayó la comunicación, ¿verdad? Mari, no te hemos Voy escuchado a nada, ¿eh? Hace como 2 minutos. el teléfono para... Bueno, voy a empezar más rápido. No, digamos, si quieres ya comienzo yo y me autopresento, digamos, No, porque para tengo que saber. decir algunas cosas, profesor. Ah, ok, Bueno, ok, ok. el No se profesor escuchó nada, Mari, ¿eh? actualmente... No se escuchó ¿Cómo? nada. Que solo Bueno, se entonces voy escuchó a empezar. hasta la parte que nombraste las universidades. Después de Ok, eso, no se yo le escuchó más diría nada. que
Obvia mi Comienzo por... currículum, yo me presento, Exacto. comienza con lo que tienes que introducir. Gracias. Ok. Entonces, usted mismo, yo voy a decir su currículum, a partir de ahí voy a comenzar. Ok, ok. Gonzalo Basiles, epidemiólogo y cientista social, graduado en Relaciones de Gobierno e Internacionales con maestría en epidemiología y posgrado en salud pública y epidemiología. Doctorado en salud internacional, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Posgraduado en economía y políticas de salud en Londres, Facultad de Ciencias Económicas y Políticas. Director general para América Latina de Médicos del Mundo. Ha sido presidente de Médicos del Mundo. También fue coordinador de programas de salud de la Secretaría Técnica de UNASUR en Haití. Actualmente es director e investigador principal del Programa de Salud Internacional de Flaxo, República Dominicana. Es coordinador regional del GT de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxo, profesor de diversos programas de maestría y doctorado en salud pública en universidades de América Latina y el Caribe. Les recuerdo a todas y todos mantener los micrófonos apagados mientras no se intervenga, solicitar intervención con la señal de costumbre, cerrar el video para fluidez de la transmisión y favor identificarse con su nombre y apellido y no con números o marcas. Así que sin más preámbulo, profesor Gonzalo, reciba nuestro agradecimiento en nombre de nuestra coordinadora nacional, Luisana Melo, de los y las docentes y fundamentalmente de nuestra razón de esta maestría, las y los maestrantes. Nuevamente, gracias y bienvenido, doctor Basilé. Siéntase en su casa, tiene el derecho de palabra. Bien, buenas tardes a todos y todas. Un placer saludarles. Estamos en la segunda cohorte, ¿verdad?, de esta maestría, donde, bueno, como saben, quien les habla ha participado junto a distintas y distintos profesores de Venezuela. Incluso nos hemos involucrado en su propio diseño, así que es un placer estar de nuevamente con ustedes por aquí. De alguna manera, claro, el título que tiene un poco la introducción a esto, digamos, claramente yo se lo voy a modificar en el sentido de que, bueno, este título de Nueva Filosofía, Metodología e Instrumentación, lo que vamos a tratar de hacer, digamos, en la tarde de hoy, en el tiempo que tenemos, claro que después podemos quedar conectadas y conectados por las distintas formas que tienen ustedes en la cursada de la maestría, o bien a través de mi email personal, o bien en la unidad después, cuando tengamos algo internacional, podemos interactuar sobre esto. También les voy a recomendar algunas lecturas a través de Luisiana Melo y el equipo de la maestría. Sobre todo lecturas un poquito más actualizadas o que contextualicen de alguna manera cómo discutir, cómo pensar y hacer epidemiología en el siglo XXI, ¿no? Ese va a ser un poquito de alguna manera mis esfuerzos en el día de hoy. Entonces, rápidamente me voy a empezar a referir a desgranar un poco ese objeto amplio que pusieron en esta clase abierta entre nueva filosofía, epistemología. Es decir, por un lado voy a hacer una revisión epistemológica, es decir, cómo se ha producido conocimiento en la epidemiología contemporánea, cuáles son las bases que tiene eso que llamamos epidemiología en el siglo XX, que se reproduce en el siglo XXI, y después voy a tratar de hacer algunas aportaciones muy rápidas a una mirada, digamos, de epidemiología crítica, ¿verdad? Como introducción, porque seguramente ustedes tendrán dentro de la unidad más contenido sobre esto. Entonces, me voy a ir rápidamente un poco a la presentación de lo que... Voy a estar por momentos utilizando ya las y los que me conocen. Hay momentos que utilizo PowerPoint, hay momentos que no. Cualquier cosa, como decía Mari Ramos recién, más fácil si levantan la palabra, me levantan la manito, porque a veces el chat me puede aparecer, digamos, la llamada o no, pero interrumpan en cualquier momento, podamos hacer diálogos en todo el transcurrir de este rato, porque si no también a veces, digamos, saben, ¿no? Cuando son estas clases un poco más expositivas, o de presentación, a veces nos quedamos, ¿no?, como
como en blanco, en el sentido de que no sabemos quiénes están ahí, si están escuchando, qué están problematizando. Así que siéntanse libres e involucrados en poder hacer comentarios tanto en el chat como levantando la mano y tomando breves minutos la palabra. Pero sobre todo en el chat, digamos, para el siglo XXI estamos muy acostumbrados a hacer un poquito de todo en esto, en la educación a distancia y la educación virtual a distancia. Entonces, de alguna manera lo que les propongo, de alguna manera hacer hoy, es, bueno, introducirnos a algunas reflexiones, sobre todo en esto que se propone en la clase abierta de la maestría de esta segunda cohorte, que es un poco ver epistemología, metodología, instrumentación o implementación. No sé si vamos a llegar a tomar todo, pero voy a tratar de hacer esos 3 ejercicios, ¿no? Entonces, de alguna manera, el plan del encuentro pedagógico de hoy va a tener como 3, voy a intentar tener 3 momentos, ¿sí? Son las 3:20. Un primer momento tratando de interseccionar, digamos, cómo se ha producido esta relación entre el pensamiento científico moderno, eso que algunos llamarían el marco epistemológico, las formas de producir conocimiento, las formas de cómo el pensamiento científico moderno generó un orden y una regulación en la producción de conocimiento científico y en particular, en este caso, en la producción de conocimiento científico moderno en la salud y en la epidemiología. En segundo lugar, voy a tratar de introducir muy brevemente y muy rápidamente, porque no tenemos tanto tiempo, algunos elementos de pensamiento crítico latinoamericano en epidemiología y en salud, sobre todo para desde esos fundamentos revisar algunas transiciones metodológicas y de implementación, si nos diera el tiempo, en el monitoreo epidemiológico crítico, pero sobre todo transiciones metodológicas y epistémicas que nos propone una epidemiología crítica en el siglo XXI, ¿verdad? Eso van a ser como los 3, digamos, si quieren, etapas o procesos que les propongo trabajar en el día de hoy. Yendo entonces muy rápidamente al primer elemento, es decir, a la revisión de la intersección entre pensamiento crítico, entre pensamiento científico moderno y los fundamentos de la epidemiología más funcionalista, me parece importante comenzar por acá, ¿no? Es decir, comenzar planteando o discutiendo qué es eso que llamamos lo científico. Es decir, cuáles son las bases de ese pensamiento científico moderno, es decir, cuáles de alguna manera, porque cuando denominamos la ciencia, lo científico, en realidad lo que estamos enunciando, ¿no? Lo que estamos enunciando, que después tiene un correlato práctico en nuestro hacer cotidiano investigativo, de salubrista, epidemiológico, lo que estamos enunciando en lo científico es básicamente la lógica de ver un paradigma. Es decir, básicamente todo ese paradigma empírico funcional de la salud en sus lógicas más contemporáneas, ¿no? Y que de alguna manera ese paradigma o esa forma de pensar, digamos, lo científico o el pensamiento científico moderno y cómo ese pensamiento científico moderno entra al campo de la salud, lo que nos invita es, de alguna manera, un poco a siempre la invitación que hacemos, ¿no? A revisar nuestros lentes. Utilicemos lentes o no, ¿no? Utilicemos gafas, lentes, anteojos, digamos, sobre todo los lentes como con qué teorías, con qué formas de pensar y de conocer hemos mirado el campo del pensamiento científico moderno y sobre todo, digamos, relacionado o imbrincado a la salud y a la epidemiología. Es decir, porque las formas que tienen esos lentes, al final no son solo formas teóricas. Esto después lo voy a revisar también para lo que nosotros a veces denominamos teoría crítica. Yo algo estuve revisando un rato antes de entrar a la clase del programa que tienen en la maestría, sobre todo porque en ese programa también hay cosas que le voy a tratar de aportar hoy con algunas discusiones con ese programa, con algunos fundamentos de lo que a veces denominamos teoría crítica en salud o corrientes de teoría crítica en salud.
Pero sobre todo esos lentes, digamos que podrían ser nuestras teorías, nuestras formas de cómo conocemos, esa forma de conocer, de alguna manera nos delimitan las formas de cómo pensamos y cómo actuamos, ¿no? Entonces ahí vuelvo un poco a ese engranaje que se nos ha presentado como lo científico, como la ciencia en salud, es un engranaje que tiene distintos, ¿no? Articulaciones y campos. Casi siempre, digamos, lo que ha hecho de alguna manera incluso ciertas corrientes en Latinoamérica y el Caribe, ha hecho grandes críticas a la biomedicina clínica moderna, algunas otras corrientes han hecho críticas a la salud pública más funcionalista, no tengo tiempo ahí voy a tratar de describir muy brevemente esta discusión, o a la medicina social europea o a la medicina social desarrollista. Pero todo esto de alguna manera está articulado en un paradigma, está articulado en eso que a veces denominamos pensamiento científico moderno. Es decir, cómo ese pensamiento científico moderno, digamos, produce un enclave, si quieren, un engranaje en todo el abordaje clínico individual, cómo ese pensamiento científico moderno produce todo un engranaje en su abordaje poblacional y colectivo a través del pensamiento médico-social y de salud pública funcionalista, y cómo ese pensamiento científico moderno en epidemiología y en salud produce además geopolítica, es decir, proyecta relaciones de poder a nivel global o a nivel regional con distintas lógicas desde la doctrina panamericana a la salud global. No me voy a detener en eso, solo quiero plantearles que en esas tres engranajes es también donde se reproduce formas no solamente de pensar, de observar, de actuar, de hacer, de la epidemiología. Es decir, hay mucho de epidemiología funcionalista, empírico-funcionalista, también en la parte geopolítica. Entonces, ¿dónde alojaríamos en realidad la discusión sobre el paradigma empírico-funcional en la epidemiología? Bueno, centralmente ahí, ¿no? Casi siempre lo ubicamos en unos vectores en la relación. De alguna manera, la epidemiología funcionalista como atravesada ¿por qué? Por el pensamiento científico moderno y por sus lógicas de investigación científica, ¿no? Es decir, en las intersecciones, esa epidemiología o la epidemiología moderna, funcionalista, empírico-funcionalista, de alguna manera está en las intersecciones entre la biomedicina y la salud pública, ¿no? Contemporánea, la salud pública funcionalista. Es en esa intersección que sobre todo se va a producir todo ese arsenal instrumental, porque sobre todo es un arsenal instrumental con poca teoría y con mucho instrumento, ¿no? Con mucho, no diría metodología, pero sí con mucho cuerpo instrumental, ¿no? Por eso es tan difícil después de desengancharse o de desvincularse de esos marcos teóricos, porque nos han dado tanta instrumentalidad que nos es muy difícil o nos complejiza muchísimo a los espacios de gestión y gobierno, de gobiernos locales, nacionales, a los espacios de investigación, a los espacios de producción de conocimiento investigativo, a los espacios de populares, comunitarios, territoriales y demás, nos cuesta mucho desvincularnos de esta lógica, porque esta lógica nos da, de alguna manera, una ficcionalidad de resultados y de guías e instrumentos, ¿no?